Jueces. Vamos a leer. Capítulo 1. Jueces capítulo 1. Versículo 1. Bien, se puede decir amén, nos ponemos de pie. Reverencia a la palabra. Dice así. Puede ser 1:1. ¿Lo tenemos? Amén. Dice: después de la muerte de Josué, los hijos de Israel consultaron al Señor diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero contra los cananeos para pelear contra ellos? Y el Señor respondió: Judá subirá. He aquí, yo he entregado el país en sus manos. Entonces Judá dijo a su hermano Simeón: sube conmigo al territorio que me ha tocado para que peleemos contra los cananeos. Yo también iré contigo al territorio que te ha tocado. Y Simeón fue con él. Subió Judá, y el Señor entregó en sus manos a los cananeos y a los fereceos, y derrotaron a 10,000 hombres en Bezek. Amén. Oremos, hermanos. Oremos por la palabra y también por las peticiones. Padre, en el nombre de Jesús te damos gloria, te damos honra, Señor Jesús. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos hables por medio de tu palabra, Señor. Enséñanos, Señor, tu palabra, tus mandamientos, Padre, cómo quieres que nos dirijamos, Señor, conforme nuestra vida, Señor, a tu presencia, Padre. Y también, Padre, te pedimos que bendigas a cada uno de mis hermanos que están aquí, Padre. Cada uno de ellos sea bendecido, prosperado. Cada uno de ellos, Padre Santo, sea multiplicado, Señor, sus bendiciones espirituales, materiales, salud, Señor. En el nombre de Jesús también te pedimos, Padre, por las peticiones que están, Padre, en esa cajita, Señor. Concede, Padre, las peticiones de tu pueblo, de tu iglesia, Padre Santo, en el nombre de Jesús. También te pedimos, Padre, por las peticiones que han mandado, Señor, por internet, Padre Santo. Tú las conoces, Señor. Tú conoces a todos ellos por nombre, Padre. Conoces las peticiones de cada uno de ellos, Padre Santo. Te pido, Señor, que los guardes, que los sanes, que des auxilio, Padre, conforme a tu bondad y a tu misericordia, Padre, según sea la necesidad, Padre. Y también te pedimos, Padre, por la situación, Padre, que está pasando, Señor, allá en California, Padre, los incendios, Padre Santo, seas tú teniendo misericordia, Padre, y nos unimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, al grupo quizá de mucha gente, Señor, que te está pidiendo por esa situación, Padre. Te pedimos que tengas misericordia y traigas, Señor, alivio, Señor, y que se apaguen, Señor, esos incendios según sea, Señor, tu benevolencia y tu misericordia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Se puede sentar. Este pasaje, hermanos, de Jueces, nos habla que Dios, vamos a regresar un poquito a Caselda. Dios saca a Israel de Egipto, de la esclavitud, y lo saca por mano de Moisés, ¿verdad? Moisés, el hombre que Dios usó. Después de eso, Dios lo saca a Israel. Dios, después de la muerte de Moisés, Dios ya tenía un hombre preparado que se llamaba Josué, que ya hemos tocado varias veces su vida, poquito. Y entonces Josué es el que Moisés saca a Israel de Egipto, lo saca y lo lleva al desierto. Y Josué del desierto toma a Israel y lo mete a la tierra prometida. Así que vamos a decirlo así, Moisés hizo más o menos la mitad, vamos a decirlo así, la peor parte, ¿verdad? Y los llevó al desierto, y en el desierto se levanta Josué y los mete a la tierra prometida, donde ahí los empieza a esparcir, por decirlo así. Les dice, mire, esta tribu va a tomar esa parte, aquella tribu, a 12 tribus, ¿verdad?, de Israel. Bueno, eran
11, porque a los levitas ya dijimos que no les había dado propiedad, heredad en la tierra. Sí les dio casas, pero no les dio tierra. Y entonces les dice, mire, cada tribu va a tomar una cierta parte de la tierra. Y entonces eso es lo que hizo Josué. Y siguieron la guerra para sacar a las naciones que se habían levantado. Ahora recuérdense que en el tiempo de Abraham, cuando Abraham llegó a Canaán, por decirlo así, Abraham llegó allá, no había, sí había naciones, había pueblos, pero no estaban, obviamente, el número tan grande como cuando estaba en el tiempo de Josué, ¿verdad? Y las naciones se habían multiplicado. La Biblia dice que el pecado se había multiplicado tanto también, y todo se había multiplicado. Entonces, después, lo que acabamos de leer dice, después de la muerte de Josué, dice que los hijos de Israel consultaron, porque ya no tenían un líder específico, a una persona en especial, ya no había una persona que se levantara en medio de todo el pueblo. Entonces levantó a Josué, y después de Josué dice la Biblia que hubo varios ancianos que habían quedado del tiempo de Josué, y después de eso hubo división. Porque siempre, hermanos, yo sé que siempre está la idea de las personas en decir yo soy una persona independiente y soy una persona o un hombre o una mujer que no necesito a nadie. Muchas veces tenemos esos pensamientos, especialmente de jóvenes. Pensamos y creemos que no necesitamos al hermano, a la familia, a las amistades, a lo que sea, ¿verdad? Porque decimos, yo puedo solo, yo estoy bien, yo puedo solo, yo puedo hacer las cosas yo solo. Pero primeramente nos tenemos que dar cuenta que necesitamos de Dios, y segundo que necesitamos a nuestros semejantes, a nuestra familia, a las demás personas. Y otra de las necesidades que hay en el ser humano, y usted me puede decir, hermano, eso no es cierto, o quizá alguien me critique por lo que voy a decir, pero otra de las necesidades que tiene el ser humano es ser liderado no solo por Dios, sino por líderes que son puestos por Dios. Es muy importante que nosotros necesitamos un líder espiritual que nos dirija en los caminos de Dios. Pero en el tiempo de Israel, ellos necesitaban un líder que los dirigiera, no solo en lo espiritual, como Moisés, pero también en la guerra, así como Josué. Moisés y Josué hicieron la misma función, uno de sacar y uno de meter, pero ellos ambos tenían las dos funciones, la guerra espiritual y la guerra física. Obviamente, en estos días yo no les voy a decir, hermanos, ¿verdad? Tráiganse sus espadas, sus cuchillos de la casa o sus pistolas, ¿verdad? Vamos a levantarnos en armas, no. Ahora en la guerra dice la Biblia que es espiritual. Entonces, el ser humano necesita siempre tener liderazgo. Y no necesariamente hablemos de un hombre solamente, pero liderazgo. Necesitamos todos tener liderazgo en diferentes personas. Los niños es el mejor ejemplo que les puedo dar. Los niños van creciendo, y si los dejas solos, ¿qué pasa? No aprenden como la sociedad, la funciona y todas esas cosas. Usted puede mirarlo, en muchas ocasiones ha pasado en la civilización, ¿verdad? Por ejemplo, hay un libro muy famoso, ¿verdad?, que se llama El Señor de las Moscas. No sé si lo ha leído o ha mirado la película. También en la película. Este libro, que lo sacaron el título de la Biblia, porque en la Biblia, ¿verdad?, está El Señor de las Moscas. Usted lo puede buscar. Parece que aparece impuesto, creo. El Señor de las Moscas, el libro, habla de un grupo de preadolescentes, creo que eran, que llegan, y creo que pasa algo, no sé si van en barco o en avión, y se extravían en una isla, y son puros muchachitos. Y entonces ellos tratan de hacer una sociedad, ¿verdad? Y siempre, y estando ahí en la sociedad, ¿y qué pasa?
que hay caos, que hay violencia y muchas cosas. Y usted ya sabrá, niños de vamos a decir 12 años, queriendo hacer una sociedad, unas reglas y imponer la autoridad. Y hay violencia, hay completo caos. Claro, no empieza así, pero se va bajando hacia el caos. Y eso es lo que pasa cuando no hay liderazgo. Cuando no hay liderazgo, la sociedad, no solo la sociedad, pero también la iglesia, se viene para abajo. Y eso lo dice la Biblia. La Biblia dice que Satanás siempre va en contra, y aquí está hablando literalmente, ¿verdad? Pero de una forma metafórica también. El enemigo siempre va en contra del pastor, porque al atacar al pastor las ovejas se dispersan. ¿Por qué? Porque se necesita tener liderazgo. Usted en su casa necesita ser líder para su familia, para sus hijos, para su esposa, o si no hay esposa, la esposa para los hijos. El padre necesita tomar liderazgo del hogar. Claro, también la hermana, entonces, que sea machista, no, también la hermana es la esposa, es la ayuda idónea. Ahora, pero la Biblia nos habla, y esto las hermanas me van a amar y me van a odiar, ¿verdad? La Biblia nos dice que el hombre, el varón, es el que tiene la autoridad de la familia. Nos hace como un amén y medio, creo que escuché. Eso es lo que dice la Biblia, que el varón, el hombre, es el que tiene la autoridad de Dios. No es porque yo le diga, no, o es porque la sociedad diga, sino que viene algo de Dios. Por eso usted, ¿verdad? Es una de las formas que podemos mirar es que cuando los hijos nacen, ¿verdad? Se les pone el apellido, bueno, aquí solo el apellido del padre. Digamos, en otros países le pone el apellido del padre y después de la madre. Porque viene el legado de parte del padre. Ahora, en ocasiones, que aparece como también aquí en Jueces, que lo miramos, que llega un hombre y Dios le da una palabra, ¿verdad? Le dice a Débora, que era profeta, le dice, mira, Dios te ha dicho esto y esto y el otro, ve, haz esto. Y Barak dijo, pero no quiero ir solo, dijo. Entonces ella le dice, si yo voy, la gloria va a ser para mí. Así lo dice, pues. Porque le decía, levántate, ve y pelea. Y él decía, pero yo no voy solo. Entonces le dijo, bueno, si yo voy, la gloria es para mí. O sea, para una mujer, es lo que dice. Y esa es la cosa, que cuando no hay hombre, o cuando el hombre no se levanta, entonces la gloria tiene que caer sobre la mujer. Pero siempre, cuando las cosas se hacen en el orden de Dios, las cosas son bendecidas. Va a decir, hermano, pero yo soy el líder de mi hogar, va a decir una hermana. Aquí no, gracias a Dios, ¿verdad? Pero cuando las cosas están fuera de orden, Dios quiere poner las cosas en orden para bendecir, porque Dios trae bendición, ¿verdad? En el orden. Ahora, les dije que me iban a odiar, ¿no? Pero también les dije que me iban a amar. Porque la Biblia sí dice que las mujeres, dice Pablo, gobiernan bien su casa. Lo dice Pablo. Que las hermanas tienen que gobernar la casa. No al esposo, va a decir hermano, va a gobernar al esposo, no. A la casa, al hogar. Eso lo dice Pablo. Ahora, va a decir, ¿verdad? Por eso primero las ataqué para que después, antes de que me atacaran de regreso, yo les iba a dar una bendición, ¿verdad? Así que, sí, las hermanas dicen que gobiernen bien su casa. ¿Cuántas hermanas dicen amén? Amén. Pero no al esposo. Díganle a una hermana que está ahí, gobierna tu casa, no al esposo, ¿verdad? Eso es diferente, ¿verdad? Pero sí, necesitamos liderazgo. Yo necesito liderazgo. Usted necesita liderazgo. Todos necesitamos, en el hogar necesitamos liderazgo, en la sociedad necesitamos liderazgo. Imagínense qué pasaría. Vamos a hablar, por ejemplo, algo que está pasando, no sé si ya se confunde otra cosa, pero
¿qué está pasando en Haití hace algunos meses? Derrocaron el gobierno y había casi completa anarquía, ¿verdad? En Haití. Y lo que gobernaban eran las pandillas y los sicarios y la gente, ¿verdad? De las gangas. Entonces es un país, bueno, ahorita yo no sé si ya se arregló la cosa, pero estaba hace unos meses en anarquía, porque el gobierno, ¿verdad? Creo que el presidente salió del país y ya no lo dejaron regresar o algo así. Entonces, eso es lo que pasa cuando no hay liderazgo. Pero si quitáramos aquí, digamos, el gobierno en este país, ¿qué pasaría? Se levantarían grupos de gente y gente oprimiendo a otra gente y así pasaría. Porque ese era el problema, ¿verdad? De los tiempos antiguos, cuando se levantaba un rey y el rey tenía todo el poder. ¿Qué es lo que hacía? Oprimía a la gente. Entonces la gente por eso se levantaba en contra de las monarquías. Pero bueno, entonces queda dicho ya, es otra cosa que lo aceptemos, pero queda dicho que todos necesitamos liderazgo. Hablando de liderazgo espiritual, porque ya el liderazgo en la familia, obviamente todos crecimos, ¿verdad? Bajo reglas y disciplinas, y también en la sociedad. Pero hablando de la iglesia, necesitamos liderazgo, necesitamos tener líderes que se levanten y que nos dirijan. Porque al no haber liderazgo, pasa lo que pasó con Israel. Y usted puede leer todo el libro de Jueces y algunas de las peores historias de la Biblia, algunas de las peores historias más grotescas de la Biblia aparecen en Jueces. ¿Pero por qué? Porque cuando estaban con Moisés los tenía en alto en la espiritualidad, con Josué también, pero después de ahí vinieron en declive y empezaron bajando. Y dice la Biblia que todos hacían lo que querían. ¿Y sabe lo que dice Jueces? Que la gente hacía a lo que mejor le parecía. Y ese es el gran problema. No de nosotros, ¿verdad? Gracias a Dios nosotros tenemos la palabra, pero de mucha gente que piensa y quiere hacer conforme a mejor le parece. Bueno, sí, va a decir, todos tenemos un buen razonamiento. Todos tenemos ¿verdad? Una mente que puede pensar, ¿verdad? No hay como esa caricatura que decía salió un cavernícola y que decía, mira, yo no tengo cerebro, pero mis ideas salen de mi estómago, ¿verdad? Decía, pero todos tenemos mente, ¿verdad? Una mente para pensar. Y entonces, va a decir, hermano, entonces yo hago conforme a mejor me parezca. Pero no, eso es un error. Bueno, hay ciertas cosas está bien, obviamente, pero hablando de lo espiritual, de la palabra de Dios, dice Jueces que cada persona, como no había rey, como no había líder, como no había persona que mandara en Israel, todas las personas hacían conforme les parecía. Y yo estaba leyendo Jueces, y lo que me di cuenta es que se levantaban. Esta fue Jueces 1, fue la última vez que se reunió Israel completo en el libro de Jueces, porque después de ahí se levantaban diferentes grupos de gente. Se levantó Sansón, en Dan creo se levantó Gedeón, creo que era en Benjamín, y se levantaron diferentes grupos, pero nunca se levantó Israel completo. Incluso tuvieron varios conflictos internos ellos, guerra civil. ¿Por qué? Porque no había un líder sobre Israel y no había una persona que los dirigiera, porque el último había sido Josué y se había muerto, y los ancianos ya se habían muerto. Entonces quedan un grupo de gente que dice, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora para dónde nos movemos? ¿Y ahora para dónde vamos? Y por eso empezamos Jueces 1, que empezaron bien consultando a Jehová. Y diciendo, dice, ¿quién de nosotros subirá primero contra los cananeos para pelear contra ellos? Jueces 1 empezaron muy bien. Jueces 1:1 empezaron bien. Vamos a ver cómo terminaron. Jueces capítulo 21.
el último capítulo. ¿Alguien me puede leer el título del capítulo? Pues es capítulo 21. El título solamente del capítulo. Jueces capítulo 21. Se les provee mujeres a los benjamitas. Amén. ¿Por qué? Porque habían pasado por un conflicto interno donde casi erradican una tribu de Israel. Casi la pulverizan por completo. Y casi se disuelve la tribu de Benjamín. En todo lo que dijeron, hermano, vamos a darles mujeres de las otras tribus para que no se extingan. Pero mire, vayamos a los últimos versículos. El versículo 23. 21-23 de Jueces dice: lo hicieron así los hijos de Benjamín y tomaron mujeres conforme a su número, de entre las que danzaban, de las cuales se apoderaron. Ese sí era de llegar solamente y agarrar la que encontraba, ¿verdad? Porque las miraban bailando y danzando y se las llevaban, se las robaban. Eso es lo que estaban haciendo. Y dice que se fueron y volvieron a su heredad y reedificaron las ciudades que habitaron en ellos. Los hijos del 24, los hijos de Israel se fueron entonces de ahí, cada uno a su tribu y a su familia, y todos ellos salieron de ahí para su heredad. Y el 25. A ver, ¿por qué no alguien me lo lee? Para que se mire que yo no le estoy echando mentiras. En esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Bueno, amén. Y en esta versión dice: en esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. Cada persona hacía lo que mejor le parecía. Pero ¿cómo empezamos? Jueces 1 dice que empezaron consultando a Jehová. Porque eso es lo que pasa, hermano, que nosotros empezamos este caminar. No sé cuántos años tenga usted en el Evangelio. Yo casi ya cumplo 30, ¿verdad? Pero empezamos en el caminar de Dios consultando al Señor, buscando al Señor. Empezamos fuerte. ¿Y qué es lo que pasa muchas veces? No siempre, pero muchas veces. Empezamos y bajamos y descendemos y vamos cayendo en nuestro amor a Dios. Y en nuestro amor del Señor va bajando tanto. Y al final ya no consultamos al Señor para hacer las cosas, sino que ahora hacemos lo que mejor nos parece. Y ese es un problema, de que nosotros empezamos, y no sé si usted se acuerda, pero cuando estamos llenos de la presencia del Señor, llenos del amor de Dios, ¿qué hacemos? Oramos, preguntamos a Dios, buscamos, leemos la palabra. Pero cuando vamos en declive, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Ya no sentimos la necesidad de orar. Ya no sentimos la necesidad de preguntarle a Dios: Señor, ¿será que hago esto? ¿Será que me voy para allá? ¿Será que me muevo aquí? ¿Será que me como esto? No. Sino que hacemos conforme a lo que mejor se nos aparece a nuestros ojos. Tenemos dos decisiones. Antes oramos: Padre, mira, vamos a decir un ejemplo. Tiene dos trabajos y dice: bueno, Padre, agarro este trabajo o agarro este trabajo, los dos trabajos son buenos, y oramos y el Señor nos dirige. Pero ¿qué pasa? Después, cuando estamos en valles, ¿verdad?, espirituales, ya no oramos, porque ya no sentimos la necesidad de necesitar orar, sino que hacemos y nos vamos al trabajo, ¿va?, al que más nos parece mejor. Es que te pagan más, voy a ir acá. Pero tiene que trabajar, no importa, ¿va? Este paga más, pero te tiene que ir a otro estado, no va a ver a su familia. No parece a nuestros ojos, sin consultar a Dios. Y por eso le digo, hermanos, que Jueces nos enseña el declive del pueblo de Dios. Cuando empezaron, Jueces 1:1, consultemos al Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Dónde quiere que vayamos? ¿Qué es lo que quiere Dios que hagamos? Y al final, peleándose entre ellos mismos, matándose entre ellos mismos. ¿Y qué es lo que tuvieron que hacer para que no se extinguiera la tribu de Benjamín? Les enviaron un montón de doncellas y de mujeres, y ellos se escondían, ¿verdad? Y cuando estaban danzando, iban y se la robaban y se la llevaban para su pueblo, porque era la única forma que tuvieron que hacerle para que no se extinguiera la tribu de Benjamín.
en medio de Israel, imagínense. Imagínense usted, está ahí en el parque comiendo su picnic, ¿verdad? Con su perrito, ahí está, y de repente viene alguien y se la lleva, ¿verdad? Y dice, ¿a dónde me lleva? No, ya es mi esposa, ¿verdad? Y así le la llevaban. Pero esa era la decadencia del pueblo de Israel. Y en medio de todo eso miramos la decadencia, porque uno nunca cae de la noche a la mañana. Es algo gradual. Es algo que según la Biblia hay diferentes formas que podemos ver cuando la gente va a caer. Una de ellas es cuando la gente tiene mucho orgullo y arrogancia. La Biblia dice que antes de la caída viene el orgullo. Así que yo sé que usted es una mansa palomita, pero si usted conoce a alguien, vamos a hablar de creyentes, no vamos a hablar de gente que no es creyente, pero si usted conoce a un creyente que es muy orgulloso, altanero, arrogante, yo he conocido varios, ¿verdad? Pero de aquí no, gracias a Dios. ¿Y qué pasa? Y no es porque uno lo prometice o uno lo espere, pero la Biblia nunca se equivoca. La Biblia dice que esa gente va a caer, y no, a menos que se arrepientan, obviamente. Y entonces, hermano, Dios empieza a levantarles líderes a Israel. Pero dice, mire, el versículo 2 que leímos dice, ¿quién va a subir primero? Dice el versículo 2, el Señor respondió. Porque, hermanos, cuando le oramos a Dios, Dios responde. Hermano, pero es que no escucho nada, no oigo la voz de Dios. Pero es que nosotros queremos oír la voz de Dios como si habláramos con un hombre o con una mujer. Aunque a veces puede Dios hablar así, pero a veces Dios habla de muchas formas diferentes. Y el Señor respondió, Judá subirá, he aquí yo he entregado el país en sus manos. Mira lo que dice aquí. La Biblia dice aquí en este versículo que Dios entregó el país, hablando de la tierra entera, en manos de Judá. Miren lo que dice. Y Judá, hermanos, es alabanza, es lo que significa alabanza. Entonces, hermanos, quiere decir que si nosotros tenemos alabanza, y no estoy hablando de hermanos que toquen la música y canten, ¿verdad? No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que usted tiene alabanza en su vida. Que si usted alaba a Dios en su casa, alaba a Dios en la iglesia, alaba a Dios constantemente en todo su caminar en su vida, no hay nada que Dios no le entregue a usted. Ahí lo dice. Judá subirá, dice, y yo he entregado el país en sus manos. El que alaba a Dios agrada. Y Dios le entrega cosas al que alaba. David era un hombre que muchos menospreciaban. Mire que Isaí, su papá, ¿verdad? Probablemente tenía siervos, porque en otro versículo dice que tenían criados y siervos, ¿verdad? Pero y así como quiera, David cuidaba el rebaño. Y no pudieron haber dejado un criado con el rebaño cuando llegó Samuel, el profeta. Imagínese, hermano, que alguien llegue a su casa, importante, que venga su tatarabuelito, ¿verdad?, de su pueblo, y lo trajeron para acá, y diga, va a llegar el bisabuelo, yo qué sé, o va a llegar una persona de alta estima para nosotros. Yo le aseguro que usted tiene ahí su familia, su casa, ¿verdad? Mira, para que lo conozcan, para que lo vean. Pero David, cuando llegó Samuel, David estaba en el campo con las ovejas. Y algo que David hacía es que él tocaba el arpa y cantaba a Dios. Y Dios le agradaba cuando lo hacía. Porque en cierto tiempo a Saúl dice que lo atormentaba un espíritu. Y cuando David tocaba y cantaba, dice que ese espíritu se iba. ¿Por qué? Porque la alabanza, hermano, es poderosa. No estoy hablando de que venga el hermano, toque la batería, la guitarra, no estoy hablando de eso.
o de que la hermana canta, de que cante. No, no necesariamente eso. Pero cada uno de nosotros tiene la habilidad de alabar al Señor. Amén. Ya sea que en su silla, donde está, o en su casa, usted puede alabar al Señor. Puede poner alabanzas al Señor. En vez de poner, ¿verdad? Los que están de moda, ¿cuáles son los narcocorridos, ¿verdad? En vez de poner esas cosas, mejor poner alabanza al Señor. ¿Verdad? En vez de poner música que no tiene algún provecho espiritual para nosotros, poner alabanzas. La Biblia dice, en Proverbios, que aquel que, no me sé el versículo exacto como dice, pero dice que aquel que escucha cantos de tristeza, o como le dicen, de desamor, es como aquel que se quita la chamarra, ¿verdad? En el invierno, porque le echa, yo lo voy a cambiar un poquito, el que le echa limón a la herida, ¿no? Así dice la Biblia. Usted está frío, ¿verdad? Bueno, ayer creo que estaba más frío, ¿no? Creo que esta semana se va a poner más frío todavía. El martes o el miércoles creo que va a ser como a 10 o algo así. Pero imagínense si usted va para afuera y se quita su chamarra, su suéter, ¿verdad? Y anda así caminando. Así dice la Biblia. Que el que escucha cantos de desamor, voy a decirlo así, es como aquel que hace eso. ¿Por qué, hermano? ¿Por quién? Porque esa música no trae provecho espiritual para nosotros. Nosotros necesitamos música que nos acerque a Dios. Y nos haga llegar a la presencia del Señor. Va a decir, hermano, pero es que a mí no me gustan las alabanzas, o las que cantan, o las que escucho en YouTube o en el radio, lo que sea, no me gustan las alabanzas. Y luego dice, hermano, pues usted compóngale a Dios mejores cantos. Hágale a Dios cantos de su corazón mejor. Pero es mejor oír y escuchar y ser sumergidos en la alabanza que nos acerca a Dios, que le agrada a Dios. Y entonces dice que a Judá Dios le entrega el país completo. Y entonces, si Judá iban a ir ganando, pero si salía, iban a perder. ¿Por qué? Porque Dios le dio a Judá el país en sus manos. Y el versículo 3 dice, entonces Judá dijo a su hermano Simeón, sube conmigo al territorio que me ha tocado, para que peleemos contra los cananeos. Yo también iré contigo al territorio que te ha tocado. Y Simeón fue con él. ¿Qué pasa? Que se unen, que hay unidad, que se levanta uno y le dice a su hermano, van con nosotros, y nosotros vamos a ir con ustedes. Cuando vamos a pelear mis batallas, y después con lo que acabemos vamos a ir a pelear tus batallas. Eso es lo que le está diciendo. Pero, ¿qué hacemos nosotros? Hermano, ¿puede orar por mí? Sí, pero me acuerdo. Y se lo olvida. Como aquel hermano que dijo, que le dije, hermano, ora por mí. Le dijo, hermano, pues yo ni oro ni por mí, ¿va? Eso se lo dijeron al pastor una vez. Digo, yo ni oro ni por mí, voy a orar por este, ¿va? Y así. Pero, como le digo, al final estaban los israelitas peleándose. Y al principio estaban peleando contra los enemigos juntos. Se unían y les decían, mira, ayúdame en esto. Cuando terminemos, yo te voy a ayudar a ti. Échame la mano y después yo te lo voy a echar. Así es, eso es lo que les estaban diciendo. Pelea conmigo, que después yo voy a ir a pelear contigo. Unidad. Ahí diga unidad. Unidad es importante para nosotros. Como les dije la otra vez, la iglesia es un organismo. Un organismo que tiene que caminar en sincronía, ¿verdad? En armonía, juntos, todos. Y si alguien quiere decir, no, es que yo voy a hacer lo mío, lo propio mío acá por un lado, entonces está saliendo de la unidad. Y tenemos que estar todos unidos. Amén. Mire,
A mí alguien me contó que este grupo de gente, y ahorita no recuerdo, parece que son hindúes, parece, esta gente, usted sabe que esa gente tiene mucho dinero, tiene muchos negocios y dinero, la mayoría de ellos. Y entonces, este grupo de gente dice que cuando se van a traer a una persona de su país, eso es lo que a mí me contaron, no sé si es cierto, que cuando se van a traer a alguien, lo que hacen es que se juntan un buen grupo de ellos y le ayudan a todos a venir al otro, ¿no? Porque no es barato venir desde allá, desde la India, ¿no? Para acá, se lo traen, pero le ayudan a un grupo de gente y ya llega para acá y después le ayudan a levantarse acá, le ayudan con casa, o a veces hasta les compran, eso es lo que me contaron a mí el ejemplo, que a cierta persona le compraron una gasolinera para que la manejara esa persona. ¿Y sabe qué? Y después, cuando viene otro, él también ya apoya al que viene. O sea, eso es algo, ¿verdad? Una unidad tremenda. Y no solo son familias, sino que son también conocidos. Ahora, ¿qué pasa? Que eso, hermanos, hace que cuando ellos lleguen, ya no vengan a hacerlo, ¿verdad? Vienen y saben dónde están y quedarse. Y no vienen solo, ¿verdad? Ya tienen su trabajo porque ya les compraron una gasolinera, una tienda, vas a manejarla, tú vas a ser el manejador. Entonces, desde el primer día, desde la primera semana que llegan, ya están trabajando, ya están generando ingresos y economía. Y entonces, ¿qué pasa? A diferencia de nosotros, ¿verdad? Bueno, nosotros no, la demás gente. Nosotros somos unidos, digan. Nosotros somos unidos, digan. Pero ¿qué pasa con otros grupos de gente de otros diferentes pueblos y etnias? Que viene la gente y nos dice, no tiene $20, ¿no? Porque no tengo que comer hoy. Y le dice, mira, estamos igual, vamos a pedir yo y tú allá en la calle. Le dice, y hermano, necesitamos apoyar primero la Biblia dice que primero nuestra familia, ¿verdad? Porque si no proveemos para nuestra familia, dice la Biblia que somos peores que un impío. Y después apoyar a nuestra familia de Cristo, ¿verdad? Apoyar a nuestros hermanos. Y no solo el dinero, porque la gente dice, me van a dar un buen cheque a los hermanos. No solo eso. Lo más importante, muchas veces, lo más, a menos que se esté muriendo de hambre, ¿verdad? Entonces es importante darle un taco al hermano, ¿verdad? Pero lo más importante muchas veces es un apoyo moral, un apoyo en la oración, ¿verdad? Un abrazo, échale ganas, hermano, ¿verdad? O algo así. A veces eso es más importante que darle 20 pesos a una persona. A veces eso va más lejos, ¿verdad? Ayudar a alguien. Amén. Y entonces, lo que yo he entendido, hermanos, y yo sé que aquí muchos también, que si algo yo hago, hablando de mi persona, ya sea dinero o lo que sea, es por la gracia de Dios. Y si usted tiene ese pensamiento de que si algo hacemos es por la gracia de Dios y es para Dios. Amén. Me gustó mucho un pensamiento de una persona que escuché que dice: yo solo estoy manejando el dinero de Dios. Es lo que dice. Es una persona muy bendecida. Y si yo solo estoy manejando el dinero de Dios, el dinero que tengo, dice, yo lo manejo solo para Dios. Es mío porque Dios me lo ha dado, pero yo solo estoy manejando. Es una persona que es muy dadivosa, ¿verdad? Pero me gustó ese pensamiento, que cuando pensamos que lo que tenemos es de Dios, amén, que lo que Dios nos da, sí nos lo dio a nosotros. Yo no estoy diciendo que vaya y se lo dé al hermano, no, sí nos lo dio a nosotros, pero Dios nos lo dio para que lo manejemos, como a los hijos. Amén. A los hijos, digamos, nuestros hijos son nuestros.
pero no son nuestros, ¿verdad? Son nuestros, pero cuando lleguen a cierta edad, pues se van a ir, ¿verdad? Y van a hacer su propia vida. No es como antes, ¿verdad? La Biblia, hasta la Biblia dice también, Pablo dice que si tienes una doncella y no quieres que se case, ¿verdad? Escóndela, no dice así, pero eso es lo que dice Pablo, que el padre de familia, si no quiere que su hija se case, que dice que no está haciendo mal, pero dice que es mejor estar casado antes que estarse quemando, eso es lo que dice la Biblia. Pero el día de hoy los hijos crecen, se van, pero son sus hijos. Y así el mismo sentido en las cosas materiales. Lo que tenemos es nuestro, porque Dios nos lo dio. Pero solo lo estamos manejando para Dios. Amén. Porque si Dios quiere, hermanos, Dios se lo da a otro, o Dios se lo da a usted, o Dios le da la bendición de otro a usted, y usted va a ser muy bendecido. Pero tenemos que aprender a bendecir a Dios. Amén. Mire, Éxodo capítulo 20, ya me lo voy terminando. Los 10 mandamientos, ¿no? Éxodo capítulo 20. Versículo 12. ¿Lo tienen? Amén. Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Aquí hay 3 personajes en este texto: Dios, los padres y la persona que lo está leyendo. Honra, Dios hablando, a tu padre y a tu madre. Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Eso ahí lo que dice. Pero dice, para que tus días sean prolongados. Ahora, ¿quién va a prolongar los días? ¿El padre y la madre? No, Dios. Amén. Ahora, entonces, este mandamiento, ahora, porque el siguiente dice, no matarás, en contra de la gente, no cometerás adulterio. Todo eso habla de la gente. Pero cuando dice, honra a tu padre y a tu madre, está hablando, sí, vas a honrar a tu familia, a tus padres, pero Dios es el que te va a dar la bendición de la prolongación de tus días. El padre y la madre no te va a dar la prolongación de tus días, sino es Dios. Pero la honra le está diciendo Dios a los padres, hacia los padres. ¿Por qué le leo eso, hermano? Porque estamos hablando de que necesitamos unirnos para subir a conquistar las cosas que Dios tiene para nosotros. Amén. Para alcanzar las cosas que Dios tiene para nosotros. Quizá usted tiene una meta, quizá yo tengo una meta, pero la vamos a alcanzar por la gracia y la misericordia de Dios. Pero vamos a hacerlo unidos. Amén. Va a decir, hermano, yo tengo metas personales. Bueno, yo no le voy a ayudar con eso, pero sí le voy a ayudar en la oración. Gloria a Dios. Y no me tiene que decir cuál es, ¿verdad? Pero le puedo decir, hermano, voy a orar por usted. Usted puede orar por mí. Amén. Y es muy importante, hermano, y con esto voy a terminar, que mantengamos esa línea de estabilidad de la presencia del Señor, de la consulta de Dios, de la palabra del Señor. Porque si no, la gente, el pueblo termina como terminó Israel. Jueces 1:1. Señor, ¿qué vamos a hacer? Señor, ¿quién va a subir? Señor, ¿a dónde vamos a ir? Señor, ¿a qué pueblo vamos a atacar? Jueces 21, peleándose entre ellos mismos. Problemas internos, conflictos, guerra civil. Y el último versículo dice, cada quien hacía
lo que mejor le parecía ante sus ojos. Sí. ¿Por qué? Por la falta de comunión con Dios. Mire que eso es un producto no de la falta de comunión de la gente, sino de la falta de comunión de Dios, de las personas a Dios. Amén. Usted lee todos Jueces, usted va a encontrar que se levantaba un pueblo, y el mismo ciclo. Se levantaba un ejército en contra de Israel, los oprimían. Después la gente se acordaba, oh Dios, oh tenemos a Dios. ¿Por qué nadie se acordó de él? Se acordaban, dice que empezaban a orar, Dios mandaba a alguien para que lo liberara, y todos estaban contentos y alegres por varios años. Y después y lo mismo, otra vez al pecado, se levantaba otro pueblo, otro ejército, y a lo mismo. Ya les conté la otra vez de Gedeón. Es lo mismo, la misma idea, el mismo ciclo. ¿Por qué? Porque siempre hay ciclos. Yo voy a decir, hermano, pero es que yo soy, ¿verdad? Como un cometa, ¿verdad? Hago lo que yo quiero hacer y hago el rumbo de mi vida es mío. Pero la Biblia nos enseña que no hay nada nuevo bajo el sol. Que lo que vivimos, hermano, a mí en la escuela le dicen a uno, la historia se repite. Yo me acuerdo que eso me lo dijeron en la escuela. La historia siempre se repite, que es lo mismo que dice la Biblia. No hay nada nuevo debajo del sol. Los ciclos son siempre los mismos. Siempre es la misma historia, solo con diferentes personajes. ¿Y qué es lo que debemos hacer nosotros? Vivir como Josué, buscando de Dios. Amén. O vivir como esta gente que hacía lo que mejor le parecía. Mire, ya les he hablado un poquito, pero Sansón, ¿verdad? Un hombre escogido de Dios. Sansón no era cualquier hombre. Sansón no solo era del pueblo de Dios elegido, juez de Israel, sino que Sansón era un nazareo. Un nazareo era un hombre que tenía un voto de Dios, y este hombre recibió ese voto desde antes de haber nacido. Y imagínense, Dios lo escogió. Fue profetizado por Dios, Sansón. Así como Jesús dijo, vas a tener un hijo. Así le dijeron a la mamá de Sansón. ¿Y qué hizo Sansón? Yo soy el elegido de Dios, yo soy escogido de Dios, Dios me ama, Dios me ha elegido, de todos los aprietos que me meto Dios salgo porque yo tengo la fuerza y Dios está conmigo, hasta que llegó el punto donde se topó con una pared, y la pared se llamaba Dalila, y ya no pudo salir de ahí, porque ese es el problema, de que nosotros, hermanos, pensamos, yo puedo salir y entrar y hacer y deshacer y como yo quiera, porque Dios está conmigo, porque Dios me ama y Dios me perdona. Pero no llega el punto que te encuentras con una pared donde ya no hay salida. Miras una pared, otra pared y ya no hay salida. ¿Por qué? Porque hasta ahí llegó el apoyo de Dios. Y miramos, hermanos, tantos personajes que puede leer Jueces. Pero como le digo, Jueces es uno de los libros más grotescos de la Biblia, de las peores historias que están en Jueces. Usted lo puede buscar, las cosas que pasaron ahí. ¿Y sabe qué? Por causa del pecado y de dejar de Dios. Y si algo quiero, hermanos, que usted se acuerde en este día, de la palabra de este día, es que Dios no quiere que hagamos las cosas al mejor parecer de nosotros, de nuestros ojos. Y yo hago esto, voy a tomar esta decisión porque eso es lo que mejor se apetece a mi vida, a mis ojos. Esto es lo que mejor se ve. Esto es lo que yo creo que tengo que hacer porque es lo que más beneficio me va a dar. Y puede ser que sí, pero lo que usted tiene que hacer, hermano, no es tomar decisiones y hacer lo que a usted mejor le parezca, sino que es mejor consultar a Dios. Probablemente Dios le va a decir, sí, vete, ya sabes, y usted dice, yo ya sabía,
Pero era mejor consultar a Dios primero. Amén. Que antes de decir, imagínense, si tenemos tantas opciones. La vida es una vida de decisiones. Usted se decide levantarse, ir al trabajo o no va al trabajo. ¿Me baño o no me baño? Si me baño, va a oler bonito, y si no baño, me van a dejar trabajando solo, ¿va? Porque, por el olor, ¿va? Es una vida de decisiones. Decisión aquí, decisión allá. Y es mejor consultar a Dios antes de tomar una decisión. Amén. Volvamos, hermanos, a consultar a Dios. Y no decir, creo que me parece bien esto. Creo que esto me gusta. Creo que esto está bien. Creo que voy a hacer esto porque es lo que mejor me va a salir. Creo que yo soy el mío, como dice. Creo que esto es lo mío. Mejor consultar a Dios primero. Porque usted ya miró el ejemplo de Israel cuando empezaron a hacer, vamos a hacer lo que nosotros queremos. ¿Y a dónde fueron a caer? Y si no es por la gracia y la misericordia de Dios, que Dios levantó a Samuel, si no, Israel fuera sido exterminado. Porque aún, para finales de Jueces, cuando empieza el libro de Samuel, la Biblia dice en Samuel que la visión escaseaba, que la palabra de Dios ya no había palabra de Dios, ya no había visiones, que el fuego del Señor casi se apagaba. Imagínense, los líderes, y no hablando de los líderes de guerra y de gobierno, sino que hablando de los líderes espirituales, los profetas, los sacerdotes, perdón, eran de las personas más perversas de Israel en ese tiempo, los hijos de Elí. Y Elí, como era un hombre que ya estaba viejo, decía, hagan lo que ustedes quieran. Y entonces, ¿qué pasa? Dios trae castigo a Elí, a su familia, a su casa. Pero si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios, que Dios levanta a Samuel, Israel se fuera sido exterminado, lo fueran conquistado las naciones. Dios lo hubieran borrado del mapa. Amén. Pero Dios levantó a un hombre, al profeta Samuel, para que regresara el corazón de Israel a Dios. Y Israel, por eso, por la gracia de Dios, fue bendecido por este hombre Samuel. Levantémonos, pongámonos a orar. Si alguien necesita oración, puede pasar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre Santo, por tu misericordia, por tu benevolencia, Señor, que nos has dado. Gracias te damos, Padre Santo. Te pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús, que te glorifiques, Señor, en nuestras vidas. Guarda, Señor, esta palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que toques nuestras vidas, Padre Santo. Toques nuestros corazones, Señor.